Bueno, Ale, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. ¿Y cómo va? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, quería hablar un poquito de algo que nos tiene preocupado a los organismos de derechos humanos, que ya se habló mucho, obviamente, se viene hablando mucho, que es esta actitud de la Corte Suprema ante, estas decisiones que ha tomado últimamente en contra de, que atentan un poco contra la democracia y el Estado de Derecho, ¿no? Porque digamos que toma el lugar del Poder Judicial, cosa que no corresponde. Del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo, perdón. El Poder Judicial toma el lugar del Poder Ejecutivo, cosa que no corresponde. Y legislativo, porque un También. decreto tiene fuerza de ley porque Omnisciente. está ratificado por el Congreso. Bueno, esta preocupación, por supuesto, nos genera a los organismos de derechos humanos y a toda la ciudadanía responsable, ¿no?, en esto, porque, bueno, estas acciones judicializando estas decisiones políticas de un poder ejecutivo que, bueno, que por supuesto fue elegido por todo el pueblo, ¿no? Uh-huh. Justamente ayer, quería traer a colación, ¿no? Ayer se cumplieron 4 años de las masivas marchas en todo el país en contra de el intento por parte de esta misma Corte de establecer el 2x1, el famoso 2x1 a los genocidas. Ayer, 10 de mayo, se cumplieron 4 años de esa gesta, ¿no? Que, bueno, para nosotros marcó un hito. Hay una bisagra allí en el país con eso. Me parece que a medida que van pasando el tiempo y tomamos distancia, como pasa siempre con la historia, vamos tomando real dimensión de lo que sucedió, ¿no es cierto? Sí. En Bahía Blanca, bueno, como todo en el resto del país, no fue la excepción, y fue una de las marchas quizá más masivas que se vivió. Nos sorprendió y nos superó. Si bien todos decíamos, bueno, va a ser masivo porque la propuesta es nacional, los organismos nacionales están convocando, bueno, cuando llegó el momento, claro, no lo podíamos creer, ¿no? Fue sí, una cosa realmente desbordante lo que sucedió. El pueblo, bueno, salió a la calle a frenar esta avanzada de la Corte que lo que pretendía era, por supuesto, consagrar la impunidad. El fallo, este intento de fallo fue absolutamente inédito, ¿no? En la historia de Argentina, no sé si no el resto del mundo, digamos, que no existe que por un fallo adverso, digamos, a una Corte Suprema tenga como respuesta semejante movilización. En la Argentina no seguro. No. Que ante un fallo de la Corte el pueblo salga masivamente como pasó con el 2x1. Por eso te digo, ¿no?, que uno va tomando dimensión a medida que va pasando el tiempo y ve. Anoche pasaron un documental muy lindo en el Canal Encuentro que se llama Levantemos los pañuelos. El que quiere búsquelo en Canal Encuentro, está ya rodando por YouTube, que hicieron los organismos de derechos humanos, que hace un resumen pero magnífico de lo que fue esa jornada, ¿no? Centralista, por supuesto, un poco lo que pasa allá en Capital Federal y en Plaza de Mayo, pero bueno, hay una madre que recalca que, bueno, que eso se replicó en todo el país, ¿no? Igual que aquí en Bahía Blanca. El pueblo, bueno, salió a responderle contundentemente que no iba a volver a aceptar la impunidad, ¿no? Que no aceptaba el negacionismo que intentaron instalar desde el gobierno de Cambiemos. Recordemos que 2017 gobernaba Mauricio Macri en el país, y bueno, y se demostró sin duda con esto que el consenso social que había sobre este tema era muy fuerte, muy sólido, ¿no? Que las políticas de memoria, verdad y justicia estaban en manos del pueblo todo y lo estaban haciendo valer. O sea, no era ya patrimonio de los organismos de derechos humanos o de algunos grupos. Realmente las políticas de memoria, verdad y justicia allí se demostró que estaban en manos del pueblo. El pueblo salió. Fue una convocatoria sumamente, además de masiva, plural, ¿no? Yo no sé si a vos te pasó, pero yo me encontré con gente que me vino a saludar, que sé positivamente que está en las antípodas ideológicas nuestras. Pero como que dijo ese día, bueno, no, esto no, hasta acá.
Yo pensaba, trataba de recordar ese día, tengo muy pocos recuerdos, tengo el recuerdo sí de la masividad, pero la verdad que fueron tantas las marchas que tuvimos en todo ese periodo que un poco no tengo un recuerdo particular. Sí recuerdo que, como vos decís, ¿no? Fue una de las marchas más con más gente en esos 4 años y creo que es, bueno, para acá seguro porque no ha habido grandes marchas tan masivas y para atrás tampoco. Bahía Blanca específicamente tiene una gran historia de movilización en los años recientes, así que para mí fue una de las más masivas. Sí. Y sí, fue un antes y un después, claramente. Sí, claramente. O sea, la particularidad de esto que te decía, de la amplitud y de la pluralidad que tuvo la marcha. Yo creo que se notó que había un consenso generalizado en decir, de vuelta a la impunidad no. De esta forma brutal, ¿no? Porque, bueno, a ver, los organismos de derechos humanos, esto hay que decirlo también, venimos bregando con diferentes cuestiones de impunidad que son a goteo y que se ven muchísimo menos. Pero ellos quisieron implantarlo, digamos, con salvajismo, con brutalidad. Bueno, ahora le damos la impunidad a los genocidas, ¿no? Y eso, bueno, consagró digamos, la respuesta que fue. Por eso, ¿no? A veces creo que los gobernantes después de eso, por lo menos durante el macrismo, bueno, tuvieron sus recaudos a la hora de dictar determinadas cosas, ¿no? De determinadas leyes que tengan que ver con memoria, verdad y justicia, me refiero. Sí, porque es un tema especialmente sensible. Yo pensaba, esta movilización fue antes de las elecciones y luego en las elecciones les fue muy bien, incluso en territorio bonaerense. Eso también nos dice qué volátil que a veces que es la población, ¿no? La gente. Sí, o cómo separan algunas cosas, ¿no? Cómo los separan de la política. Esto que te contaba yo tengo conocidos que me vinieron a saludar ese día y me dijeron, bueno, acá estamos, esto no lo podemos permitir. Claro. Y yo sé que están en las antípodas de lo partidario. De lo partidario. Sí. Entonces, bueno, a veces la gente también separa un poco, ¿no? Esto de no poder asociar que determinados gobiernos van a estar a favor de la impunidad y otros van a estar en contra de la impunidad. Sí, y también acá en Argentina tenemos la particularidad que hay que debatir por izquierda y por derecha, que en este país los juicios se están realizando, que hay un proceso de memoria, verdad, justicia, juicio y castigo, gracias a todo el proceso que inició en 2003, 25 de mayo de 2003, con Néstor Kirchner. Eso sí, y los más malintencionados lo omiten, digamos, ¿no? O te dicen que fue una concesión, pero que en realidad lo hizo para que después vayan lentos. Sí. Una ridiculez. Totalmente. Bueno, hoy la Corte, digamos que la misma Corte Suprema resuelve una cuestión sanitaria con absoluta arbitrariedad, sin convocar peritos, sin consultar, ni siquiera con su cuerpo médico forense, que lo tiene, ¿no? Nunca los jueces han resuelto cuestiones científicas, porque los jueces no son jueces científicos, ¿sí? Sabemos que la Corte es omnisciente jurídicamente, pero bueno, ahora también epidemiológicamente también es omnisciente. Los poderes, bueno, nada, lo que opinamos desde los organismos es que los poderes no pueden meterse con las decisiones de otros poderes, salvo para controlar que lo que se realice sea racional, que no sea un disparate, ¿no? Lo hecho aquí es una judicialización de la política que ha tomado una medida sanitaria federal de injerencia del Ejecutivo, obviamente, y con el agravante de que en juego está la salud de la población. La verdad es que para quienes no entendemos demasiado de jurisprudencia, que somos la mayoría de la población, obviamente, los legos, el pueblo, nos cuesta no verlo como un atentado a la división de los poderes porque salieron a dar explicaciones jurídicas, ¿no? Y a nosotros, digamos, a los legos nos está costando mucho entender esas explicaciones jurídicas de por qué sí o por qué no debería. Bueno, nosotros no podemos dejar de verlo como una intromisión, que no es la primera en el juego político, pero que esta vez tiene una gravedad absoluta porque hay en juego vidas humanas, ¿no? Eso es lo que está. Nosotros como organismo de derechos humanos defendemos primero la vida, claro, ¿no? Primero la vida, la salud. Que es una palabra que no aparece en el fallo. No aparece en el fallo, ¿no? No se habla de vida, no se habla de salud. Es un fallo sobre educación, no un fallo sobre políticas sanitarias. Pero y ahí está la trampa. En el fallo de Lorenzetti resalta que el tribunal ha señalado que las medidas que se adopten deben respetar el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. No sabemos qué derechos fundamentales está hablando, ¿no? Claro. Es muy intrincado, muy contradictorio lo que se
dice, porque por un lado parece que la letra dijera que hay que respetar los derechos, el derecho a la vida, que no lo nombra como decís vos, pero por otro lado firman avalando lo otro. Bueno, es un momento, digamos, que en que otros derechos fundamentales están en juego, como te decía recién, el derecho más fundamental que tenemos los seres humanos es el derecho a la vida. Por ello, las políticas sanitarias tienen absoluta prioridad sobre el derecho a una determinada modalidad de educación. Creemos, esto ya lo hemos dicho, ¿no? Pero bueno, no podemos seguir funcionando con un poder judicial así. La democracia está en peligro, claro. ¿no? El alma del lawfare está en esa decisión, ¿no? No solo la persecución a compañeros, como venimos siempre denunciando, no. El alma del lawfare está en esta decisión de la Corte, en este fallo, ¿no? Exactamente, porque el lawfare, si bien tiene que ver con esto de la estigmatización y la persecución de dirigentes, no es que se los estigmatiza porque a alguien les cae mal, exacto, sino porque son el dique de contención frente a un montón de políticas que si no, no se podrían llevar adelante. Absolutamente. Entonces, bueno, la verdad es que, esta utilización del poder para cogobernar, porque podríamos decir que están cogobernando por ahora, pero estarían camino a gobernar, si seguimos así, ¿no? Superando los otros poderes, bueno, estarían camino a gobernar. Lo que busca de una manera brutal, digamos, esto es limar la autoridad presidencial, socavar para desgastar al gobierno apoyando al presidenciable, que ya está en campaña, que es Rodríguez Larreta, obviamente, esto es muy claro, y así lograr que no vuelva a ganar el Frente de Todos, ¿no? Nos parece que todos los sectores comprometidos con la democracia deben repudiar esto, y además no solo repudiar, comprometerse con decisiones concretas, ¿no? El otro día estuve en un Zoom con los organismos de derechos humanos y bueno, decían que un poco hacían este paralelismo con el 2x1 y decían que si no estuviéramos en pandemia y no fuésemos respetuosos nosotros desde este lado de las pandemias, si hubiese salido masivamente. Yo tengo mis dudas, creo que el 2x1 fue... Es diferente porque toca una fibra muy sensible. Exactamente, pero no me cabe duda que hubiese habido una manifestación multitudinaria en contra de esto y a favor de la democracia, ¿no? Respetando la democracia. Así es que bueno, eso, llamamos a eso desde los organismos, ¿no? Que se debe repudiar y comprometerse en acciones concretas, que creo que bueno, en eso también están en camino los organismos de Buenos Aires, que están viendo de qué manera, respetando esta situación sanitaria, se puede volver a convocar y para repudiar esto y para preservar la democracia sobre todo, ¿no? Y antes te quería hacer una mención. Hoy es 11 de mayo y es un aniversario del asesinato de el cura, el sacerdote Carlos Mujica, sacerdote tercermundista, de los curas de la opción... de la opción por los pobres vino después, claro, de los curas ahora. Exacto, de los tercermundistas, y de la teología de la liberación. Bueno, un cura muy comprometido en cuerpo y alma, ¿no? En la Villa 31. Lo asesina el 11 de mayo de 1974 la AAA, ¿no? Su asesino se llamaba Rodolfo Almirón, era ex comisario y era incluso custodio personal de López Rega durante el gobierno de Perón y de Isabel Perón. Y bueno, huyó a España después de eso, fue extraditado en el 2009 y falleció allí nomás. ¿Por qué traigo a colación esto, más allá de que es el aniversario el asesinato de Mujica? Porque lo extraditan, el juez Ollarvide pide la extradición de Almirón, luego que pide que los crímenes de AAA sean considerados como delitos de lesa humanidad, porque si no eran crímenes comunes y prescribían, claro, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando entre el 2006 y el 2008, son declarados, los crímenes de la AAA son declarados de lesa humanidad, puede pedir la extradición de este asesino desde España. ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a continuar con lo que veníamos hablando recién, ¿no? Los crímenes de la AAA, juicio que estamos transitando también aquí en Bahía Blanca,
a muchos se les olvida que justamente el hecho de que sean crímenes de lesa humanidad se lo debemos al gobierno también de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, a las políticas de memoria, verdad y justicia y a la lucha, por supuesto, de los organismos de derechos humanos. Nunca antes. O sea, estos 47 años que pasaron, como todo el mundo recuerda y como es así, 47 años de impunidad, la impunidad comienza a romperse cuando empezamos a transitar este periodo de memoria, verdad y justicia después del 2003. El juez Ollarvide pide que sean considerados delitos de lesa humanidad, la Cámara Federal así lo acepta, y los crímenes pueden empezar a ser juzgados. Si no, no podían ser juzgados, ¿sí? Eran crímenes comunes. En eso estamos. Hay ya varios fallos, como ya conté acá, Mar del Plata, La Plata. Hay varios fallos que nos anteceden y ahora va a haber un fallo aquí en Bahía Blanca que va a decir que los asesinos de la AAA cometieron delitos de lesa humanidad en el marco de la previa a lo que fue el terrorismo de Estado de la dictadura, pero que ya estaba implementando el terrorismo de Estado en ese momento, los años previos, persiguiendo a sacerdotes, a la iglesia comprometida, a los militantes, a los estudiantes. Acá en Bahía también hay un caso de un sacerdote. Sí, claro, Carlos Dorniak, claro. También de la misma corriente. Es de la misma corriente, lo que se pudo ver en el juicio, que ya se sospechaba antes, o sea, se sabía, pero que se pudo quedar totalmente plasmado en el juicio, es que buscaban a otro cura de el Juan 23, que era Benito Santequia, claro, que también tenía un compromiso muy importante. Nosotros tenemos nuestros propios mártires también acá en Bahía Blanca, lo que pasa es que uno siempre no escucha los de afuera, pero bueno, durante este juicio lo hemos recordado y lo hemos puesto bastante de manifiesto, lo que pasó en el Juan 23 y la persecución que sufrieron los curas, sobre todo salesianos, comprometidos más que nada con los pobres, con los más vulnerables, y bueno, y con el asesinato en pleno, allí mismo, en las instalaciones del Juan 23, a sangre fría, entró la patota asesina y lo asesina dejándolo allí, a media cuadra de la Policía Federal, ¿sí? La Policía Federal estaba a media cuadra dando la vueltita, y estos con total impunidad entraron y lo asesinaron y se fueron y nadie los vio, ni nadie los agarró. Esperemos tener esta sentencia y recordemos que si tenemos juicios de lesa humanidad en este momento de AAA es porque el proceso de memoria, verdad y justicia empezado a partir del 2003, nos trajo esto, ¿no? Con toda la lucha, por supuesto, de los organismos que veníamos bregando desde tanto tiempo. Tal cual, y yo quería recordar un texto que hay del padre Carlos Mujica que se llama Peronismo y Cristianismo. Él era peronista, absolutamente. Bueno, cristiano obviamente se sobreentiende si era cura católico, era cristiano, era peronista y era una persona que desde su fe, que nadie se la puede negar, él creía que había valores muy cercanos. De hecho, vos sabés que el peronismo nace con la doctrina social de la Iglesia. Absolutamente. Que después la Iglesia la haya practicado o no es otro tema. Seguro. ¿No? Pero podemos sacarle la faceta religiosa, si querés, y hablar de un humanismo, porque es eso, ¿no? El cristianismo, totalmente. El peronismo, como tantas otras ideologías con diferentes nombres, buscan eso, ¿no? Poner al hombre, o al ser humano, mejor dicho, en el centro de la escena. Era peronista, fue asesinado por gente que decía que era peronista y ahora acá en nuestro juicio también se han escuchado, a mí me ha llegado a mis oídos críticas de quienes por ahí levantamos la voz por estos dichos de las autoridades o por estas declaraciones de las autoridades del PJ, ¿no? Y hablando de una cierta unidad que hay que mantener, estamos hablando de gente que mataba peronistas. Si uno se siente peronista no puede no denunciarlo, y es más, ni siquiera te tenés que sentir peronista para denunciar un asesinato. La unidad nunca con asesinos. Claro. Toda la unidad posible con gente que podamos construir, con asesinos, ¿no? Claro. Con asesinos que nos persigan a nosotros. Es una locura. Es una locura. ¿Sabés qué es la locura? Que hoy en día, año 2021, y con el diario del lunes, ya lo pasamos, no puedan entenderlo aún. Realmente es muy... Entonces, yo voy a tomar la letra de nuestra abogada, que dijo, será porque piensan igual. Claro. Entonces, es que quienes lo defienden, será que piensan igual que los asesinos. Hoy por hoy los que los defienden es que no piensan muy diferentes de estos asesinos. Y si van, como vos dijiste, ¿no? Si estos juicios se realizan es por la voluntad
inicial de un presidente que también fue peronista, que fue Néstor Kirchner, que permitió este camino de memoria, verdad, justicia, juicio y castigo. Absolutamente. Bien, hasta acá llegamos con Mejor hablar de ciertas cosas, la columna de derechos humanos de Alejandra Santucho.